Seguimos, como dije, en la historia, en el capítulo 24 de la historia, que se titula Ningún hombre común. Jesús, en su segundo año de ministerio, la semana pasada el pastor Leo estaba hablando del primer año de su ministerio. Sabemos que él estuvo ministrando en la tierra por 3 años. El primer año fue el comienzo de su ministerio. Y esta semana nos toca hablar sobre la popularidad del Señor. Y la próxima semana estaremos entrando en lo que es la oposición que tuvieron contra Jesucristo. Pero hoy día nos encontramos con unas escrituras y con un mensaje para poder ver que en verdad fue común, un hombre común, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que la multitud se reunía para escucharlo? La multitud se acercaba para mirar, para darle un vistazo, a ver quién era ese Jesús. Escucharlo enseñar, verlo hacer milagros e incluso ser uno de esos que fue sanados. Y él nunca decepcionó a ninguna persona. Podemos decir eso hoy en este día, que el Señor no nos ha decepcionado. Sabe que hemos estado junto con la historia, hemos estado en unos 40 días de ayuno y oración, y le damos gracias al Señor por eso. Y sabe que uno de los títulos que estábamos viendo era cuando nosotros nos metemos a la oración. Y cuando nos metemos a la oración y le estamos pidiendo al Señor que Él haga algo, tal vez hemos recibido un no o tal vez un sí del Señor. Pero Él nunca nos decepciona, porque aún puede ser, aún todavía no. El Señor no nos decepciona. Y al leer estas secciones de las Escrituras del capítulo 24 de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda que somos sabios a edificar, a meternos a la palabra del Señor y poder aprender de las Escrituras. Aprender y llevar estas escrituras para poder llevarlas a nuestra vida, las enseñanzas, y tomar, no solo es leer y saber lo que Jesucristo hizo, pero también a la misma vez poder llevarla en nuestra vida cotidiana, poder vivir lo que Jesucristo nos está diciendo por medio de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entramos a estos ejemplos que hemos encontrado hoy en este día, y los voy a dirigir a Marcos capítulo 4. Vamos a estar en los evangelios y vamos a pasar 4 ejemplos. Este mensaje lo pudiera llamarle en el barco otra vez. Ya vas a ver. Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 nos dice de esta manera: ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos.
¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? El primer punto que quiero tocar en este día es: si Jesús está en tu barca, no necesitas tener miedo de las tormentas. Voltea a su vecino y dígale: no tenga miedo. Don't be scared. Fear not. El predicador evangelista D.L. Moody dijo una vez: confía en ti mismo y estás condenado a la decepción. Confía en tus amigos y ellos morirán y te abandonarán. Confía en el dinero y puede que te lo quiten. Confía en la reputación y alguna lengua difamatoria puede arruinarlo. Pero confía en Dios y nunca serás confundido en el tiempo o en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero preguntarle: ¿está viviendo en medio de una tormenta hoy, este día? ¿Quién está viviendo en una tormenta hoy? Amén. Algunos, esas manos que se levantan, le digo en este día: Jesús está con usted. Jesús está con usted. Usted no está solo. Y cada vez que vuelvo, que nosotros podemos regresar a esa barca, cada vez que estamos pasando por esa tormenta, podemos practicar la promesa que Jesús nos ha dado. Nos ha llegado a conocer más, hemos llegado a conocer por medio de su palabra. Sabemos lo que son sus promesas, sabemos que Él está con nosotros. Y tal vez cuando pasemos o estemos pasando por esa tormenta, cuando la tormenta azote el bote, nuestra barca, el bote de nuestra familia, de nuestra esposa, esposo, podamos declarar y confirmar tal como el salmista había dicho: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mateo 14, vaya conmigo ahí. Vemos de nuevo otra experiencia en el barco, en un bote. Quería traer la lancha que tiene el pastor Leo y la quería poner aquí. Tirarme unas cubetas de agua. Y para decir que en este entonces encontramos que los discípulos no andan con Jesús. Están sin Jesús. Y nos dice el versículo 22 al 29, nos dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Les digo que la multitud seguía a Jesús, seguía a lo que era lo bueno, seguía a lo que era lo seguido, lo que era conocido, lo que era lo mejor para nuestra vida. Pregúntele a su vecino: ¿a usted a quién está siguiendo? ¿A quién está buscando? La multitud estaba, dice que la multitud estaba, Él estaba despidiendo a la multitud. 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí en solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento lo era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo.
Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre la agua. Ven, le dice Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre la agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Su primera reacción era que era una fantasma. Jesús llama y les dice que no tengan miedo porque es Él. Hermanos, el Señor nos está llamando para decir que Él se encarga de nuestra situación, que Él se encarga durante el tiempo que nosotros nos encontramos en esa tormenta. Y parece que esto seguía el ministerio de Jesucristo. Estos momentos cuando la gente les entraba el miedo, que no sabían qué hacer. El ministerio de Jesucristo y que les seguía, porque la gente, tal vez hoy día pudiéramos decir, la gente vive con miedo. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti en la agua. Y el Señor nos está diciendo, ven, ven, ven. Y ¿sabe lo que sucede? Es que cuando quitamos nuestros ojos de Jesucristo, allí es donde entramos en problema. La palabra del Señor nos dice que mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús, todo va a estar bien. Pero cuando quitamos nuestros ojos y lo enfocamos en nuestra tormenta, lo enfocamos en nuestro problema, lo enfocamos en nuestra situación, hay problema. Nos sentimos que comenzamos a inundarnos. Ayúdanos, Señor, gritaba. Ayúdame, que me ahogo. Y nos sentimos de esa manera. El Señor nos dice, focus on me. Enfócate en mí, que yo tengo la solución. Yo tengo la solución. Lo mismo es cierto para nosotros. Si nosotros queremos, el segundo punto es, si nosotros queremos caminar sobre la agua, tenemos que salir de la barca. ¿Ah? Pudiera verme en la barca y Jesús me dice, ven, y ahí voy contra el viento. ¿Y cuántos saben que cuando uno está remando contra el viento, nunca va a llegar? Les digo eso, por ejemplo. Me tocó a mí estar con un buen grupo de personas en un lago y me habían desafiado que llegara yo a lo más profundo de ese lago que yo podía llegar. Y de repente yo voy y estoy flotando en una lanchita de aire. Y llego hasta el punto donde ellos me habían indicado llegar. Y llegué y me sentía yo el fuerte, el grandioso, el que hizo todo. Pero los miraba tan pequeños a ellos, así del otro lado. Y dije, bueno, ya me toca regresar. Y cuando doy la vuelta a la lanchita, estaba pegando el aire. Y estaba pegando el aire y dije, no, yo no puedo. Nada.
Daba 2 pasitos así, remaba 2 veces así, y nada. 2, ¿cómo se dice? 2 palitas así para enfrente y 3 para atrás. ¿Y ahora qué hago? Comencé a decir, Señor, necesito tu ayuda. Dije, estos para remar no me están ayudando. Los puse adentro, saqué los pies así para afuera, las manos, y comencé, no se rían, y a darle, así de que voy a comenzar a nadar, pero no me voy a bajar de la lancha. Y le daba 2 para frente y 3 para atrás. Dije, hay un problema aquí. Lo traté otra vez. ¡Pum! Esta pierna derecha, calambre. La izquierda, ¡pum! Otra vez, calambre. La mano esta ya no podía. La más fuerte, y esta miraba y dije, tú no puedes hacer nada. Acalambrado. ¿Sabes lo que hice? Grité por ayuda. No quité mi enfoque en donde estaban los jovencitos allá a la orilla. ¡Hey! Y ellos me decían, ¡hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y les gritaba, ¡hey! ¡No puedo! ¡Hey! Hasta uno dijo, ¡hey! Vamos. Se tiraron y vinieron y me sacaron. Todo lo que pasa cuando perdemos nuestro enfoque. Y el Señor nos dice, hay que salir de la barca. Algunos de nosotros con este punto podríamos decir que algunos de nosotros nos encontramos tan seguros o estamos jugando realmente con el Señor. Porque el Señor nos ha llamado y nos ha llamado a hacer algo. Tal vez nos ha llamado a hacer algo más en las cosas del Señor. Dios tiene algo reservado para cada uno de nosotros. Dios tiene un trabajo que Él nos ha pedido hacer. Y a veces decimos, no, aquí estoy. Aquí yo no me bajo de la barca, aquí estoy bien, conforme. Recibí a Cristo, tengo mi boleto, lo estoy esperando, pero no hacemos nada más. Voltea a su vecino, dígale, Dios tiene más para ti. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene más trabajo que hacer, porque Él todavía no ha llegado. Hello, am I talking to somebody? ¿Le estoy hablando a alguien? Para algunos de nosotros estamos tan cómodos y nos aferramos a una vida en el bote. Y el Señor nos está pidiendo que salguemos y no perdamos el enfoque en Él. Tan confortables. Tal vez es hacer otra cosa. Tal vez es llegar con el pastor y decirle, pastor, hey, necesito hacer más para el Señor. ¿Usted quiere que el pastor Leo le va a decir, sácate de aquí? ¿Usted cree? Hay tanto que hacer para el Señor. Hay tanto trabajo que hacer para el Señor. Y Él nos ha llamado, y deje esto en la iglesia, deje eso. Pero el primer llamado que nosotros tenemos es proclamar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El pastor puso hoy día en el pizarrón, puso 30,000 hispanos en la área de Sparks donde estamos ministrando, y en esta área
30,000 hispanos. Y nosotros en nuestra barca. Tengo mi boleto. Hey, el Señor nos ha dado un trabajo que hacer. Pero aquí voy remando. Iglesia, es lo que el Señor nos llama a hacer. No perder el enfoque, no perder nuestra mirada en Él. Él nos va a ayudar. Él va a traer la gente a su lado para que usted comience a hablar y darle palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos en un Starbucks? Yo sé que yo lo hago. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar un cafecito, un té o otra cosa? O vamos a comernos unos tacos, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A la lavandería. Y hay tanta gente. Estamos en la línea, en la tienda. Hablamos con diferentes personas todo el día. Y el Señor nos llama para poder proclamar su palabra. ¿Sabe que ya hemos hecho unas tarjetitas, ya van a salir pronto? Y espero que cada uno de nosotros podamos hacer algo. Y con esa tarjetita que podamos dársela a una persona y decir, mire, si usted vive allá en Sparks, no le queda lejos, aquí está donde nosotros nos estamos reuniendo. Es todo. Y si le pregunta, ¿y usted qué? Bueno, Cristo cambió mi vida. Y si viven en esta área, hey, dele vuelta a la tarjetita, muy fácil. La dirección, el tiempo, todo, ahí está. Con sus trabajos, con la gente que le llega, se acerca a usted. Ya no le voy a golpear a ese punto. Uno de los más puntos, otro de los más puntos que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha dejado, está en Mateo capítulo 14, donde habla de aquel tiempo, dice Mateo 14, 1 al 13, no dice, en aquel tiempo Herodes se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó durante todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron a la cabeza en una bandeja y se le dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Escuche esto, versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró en una barca a un lugar solitario. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró en una barca a un lugar solitario. Se retiró porque había sentido ese dolor.
¿Y sabe qué? ¿Cree que la gente paró de seguirlo a Jesucristo? ¿Sabe que la gente siguió siguiendo a Jesucristo? Siguió buscando que Él enseñara una y otra vez. Siguieron buscando esa sanidad que ellos estaban buscando. La historia nos sigue y nos dice, la historia sigue y nos dice que por compasión Jesucristo vio que había necesidad en la gente. Vio que necesitaban ser sanados, vio que necesitaban y tuvo compasión por ellos. Y nos dice que en ese tiempo, anochecer, los discípulos vinieron y le dijeron a Jesucristo: manda a la gente que vaya al pueblo, que pasen a comer. Y Jesús les dio unas instrucciones. Usted sabe, leemos en el Evangelio que Jesucristo dio de comer a 5,000. No solo 5,000, solo era el número de hombres, de varones, pero más o menos tienen un cálculo que eran como 15,000 personas. Y los discípulos no tenían ni un 5. En inglés pudiéramos decir, no tienen, they don't even have 2 nickels to rub together. No tenían ni un 5. Los discípulos tal vez pensaban: ¿estás loco? ¿Cómo podemos darle a comer a toda esta gente? Sino que tomaba mucho dinero y ellos no tenían ni un 5. Uno de los discípulos se levanta y dice: yo sé, hay un niño y este niño tiene 5 pedazos de pan y 2 pescados. Pero dice el discípulo: ¿pero qué podemos hacer con eso? Usted sabe la historia. Jesús pidió que todos se sentaran, que sentaran a toda la gente. Yo no sé si estaba contando o qué quería, qué estaba haciendo el Señor, pero pide, póngalo a sentarse. Toma el pan, toma los peces y le da gracias al Señor. Escuche, le da gracias al Padre y comienzan a repartir comida. Comienzan a repartir comida. Todos comieron, usted sabe. Todos comieron, se llenaron. Y aún algunos querían llevar para llevar. Quedó extra. ¡Qué locura! Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él, ningún hombre común. Y ahí aprendemos el tercer punto, que hay que darle a Jesús lo que uno tiene para que Él pueda multiplicar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Después de dar comida a tanta persona, Jesucristo físicamente, me imagino, físicamente, emocionalmente, cansadísimo de toda la demanda que venía contra Él. Usted sabe, usted lee los evangelios, usted ve todo lo que había hecho y aún algunas cosas que tal vez no se escribieron, pero vivieron. Si nosotros nos cansamos nomás llegar el domingo, la demanda que estaba sobre Él,
sabía que necesitaba procesar la muerte de su amado Juan. Entonces manda a sus discípulos: vayan adelante, vayan a la siguiente parada de milagros, pudiéramos decir. Y nos dice en Mateo 14, versículo 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Jesucristo nos da el modelo. El Señor nos da algo muy importante, un principio muy importante para cada uno de nosotros. Si no nos retiramos, eventualmente nos derrumbamos. Si no nos retiramos y separamos tiempo para estar solas con el Señor, tal vez las cosas se van a venir encima de nuestra vida. Algunos necesitamos escuchar eso. El pastor hace unos meses atrás lo había dicho él mismo. Si no tomamos tiempo con el Señor Jesucristo, cuidado, porque vamos a chocar. Jesucristo no solamente lo hizo aquí en este versículo, pero lea los evangelios y usted va a encontrar por sí mismo, Jesucristo iba a estar con su Padre. ¿Cuántos de nosotros tomamos tiempo para estar a solas con nuestro Señor? El día de ayer mi señora me preguntó, ¿sabes qué? Porque estábamos viendo algunas fotos. Usted sabe que las memorias de Facebook vienen y le enseñé una foto y me dice, hey, ¿no has ido a Lake Tahoe por un tiempo, verdad? No dijo taco, dijo Tahoe. Estoy pensando en comida. ¿No has ido a Lake Tahoe por un tiempo? ¿Sabe mi viaje a Lake Tahoe para qué es? Para estar a solas con el Señor. Yo busco el lugar más solo que pueda encontrarme. No más que funcione el GPS por si acaso me agarra un oso. Ella va a saber dónde me va a encontrar. Tal vez pedazos, pero busco un lugar donde yo puedo estar con el Señor. Y necesitamos tomar tiempo a solas con el Señor. ¿Me está escuchando? Necesitamos tomar tiempo. ¿Sabe que la rutina del día se nos viene encima? Los problemas se nos echan encima. Las necesidades es todo lo que estamos pensando. Pero el Señor dice, hey, toma un tiempito conmigo, mijo. Mi hija, toma un tiempito conmigo. Quiero hablar uno a uno. Quiero tener un tiempo íntimo contigo, donde Él puede escuchar. Y ¿sabe qué? Los momentos más preciosos que yo he tenido es cuando yo no digo nada y solo escucho lo que Él quiere depositar en mi vida. Algunos necesitamos escuchar porque el día cotidiano nos lleva y nos arrastra. ¿Sí o no? Ya no tenemos tiempo. Me levanto al trabajo, me regreso a la cama después de comer. No hay tiempo. Pero el Señor nos está pidiendo que tomemos tiempo con Él. Antes de hacer una decisión grande, tomar tiempo con Él.
antes de poder contestar, tomar tiempo con Él. Jesucristo sinceramente lo necesitaba. ¿Cuánto más nosotros que necesitamos de nuestro Padre? Algunos tal vez estamos quemando la vela de los dos lados. Se nos va a llegar el tiempo y ya no va a haber tiempo. Algunos estamos confrontando decisiones mayores. Algunos estamos pasando por eventos serios. Algunos estamos viendo que tal vez la cita del doctor nos va a decir qué está sucediendo. ¿Por qué no tomar ese tiempo con papá? ¿Por qué no tomar ese tiempo a solas con el Señor? Mateo 14, 23 al 25 dice: al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento lo era contrario. Y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Llegó el día, salió el sol. Y así, cuando estaba subiendo el sol, sale Jesucristo. Sale Jesús caminando sobre el agua, llegando a la barca, porque había tomado tiempo de hablar con papá. Jesucristo no solo vino a perdonar nuestros pecados. Él vino para enseñarnos cómo vivir. Hay que meternos en la palabra del Señor, meternos en lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo, conocer a Él aún más y seguir los ejemplos, porque Él nos llama para ser victoriosos. Oremos al Señor. Padre, venimos ante ti. Te damos gracias en este día. Tus mismos ejemplos, Señor, que nos enseñan, aun cuando no queremos tomar el riesgo, que nos enseña, Señor, cómo vivir y cómo vivir, Señor, diariamente. Tu misma palabra nos enseña, Señor. Sabemos que tú viniste a darnos vida y vida eterna, pero también viniste para que podemos, Señor, saber cómo vivir cada día. Señor, ayúdanos a tomar, Señor, la decisión correcta. Ayúdanos, Señor. Pero lo más importante, Señor, que podamos separar tiempo de estar contigo, Señor. Tiempo, Señor, de meternos, Señor, en un lugar donde podamos, Señor, hablar uno a uno contigo, Señor. Padre, en este día yo te pido, Señor, te pido por cada persona, Señor, que está pasando. Tú vistes esas manos y algunas manos, Señor, que no se levantaron. Pero en este día, Señor, yo pido por cada persona, cada familia, cada necesidad, cada problema, cada tormenta, Señor, que se ha levantado. Señor, que tu perfecta voluntad sea hecha en sus vidas. Señor, a veces, como había comenzado
A veces estamos orando y no escuchamos nada. O sentimos, Señor, que es un no. O tal vez es un sí. O tal vez es un aún no. Lo que sea, Señor. Pero sabemos que si viene de ti, es la perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en este día. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.